Esto es 30 años, 30 voces. Historias desde la región de Valparaíso. Un podcast para conmemorar los 30 años de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Servicio País, y su aporte al desarrollo de las comunidades de Chile, la equidad y la integración social. «30 años, 30 voces» es una iniciativa del área de jóvenes de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Servicio País, y de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través de su proyecto CUBIC. Bienvenidos y bienvenidas a esta conversación. Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro quinto capítulo del podcast 30 años, 30 voces, historias desde la región de Valparaíso, espacio sonoro de conmemoración de los 30 años de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Mi nombre es Andrea Gallardo, directora regional de Valparaíso de la Fundación, y durante 15 capítulos vamos a conversar con 30 protagonistas de estas 3 décadas del Servicio País. Vamos a conocer sus motivaciones, sus recuerdos, sus reflexiones sobre este programa, que busca apoyar a las comunidades a superar la pobreza y avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria. Pero en este espacio no vamos a estar solos, porque en una feliz coincidencia, este año también cumple 30 años la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quienes a través de su proyecto CUBIC van a ser nuestros compañeros en esta aventura. Y precisamente en representación de CUBIC, hoy me acompaña Patricio Cabezón, estudiante de tercer año de periodismo de la PUCB. Patricio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. El tema de este capítulo, el capítulo 5 en particular, es la importancia del programa Servicio País en la localidad de Petorca. Y en esta ocasión contamos con la presencia de Magdalena Morgan, lideresa del agua en Petorca. Actualmente es gerenta de la cooperativa de Hierro Viejo que brinda el servicio de agua potable rural. Además, es la secretaria de Unión Comunal de APR Cuenca del Río Petorca, organización que congrega a las 24 APRs de la comuna, quienes a través de la coordinación, cooperación y el trabajo comunitario han generado un espacio para posicionar la gestión hídrica. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por este espacio. Me encuentro bien, muchas gracias. Tuve un largo viaje hasta llegar acá y agradezco mucho esta instancia para poder decir nuestras experiencias desde Petorca, nuestras vivencias con la Fundación y también pensar en lo que se viene para el futuro. Genial. Bueno, también contamos con la presencia de Catalina Litín, directora ejecutiva de la Fundación para la Superación de la Pobreza. ¿Cómo estás, Catalina? Muy contenta, además celebrando en conjunto 30 años con la universidad, así que felices de estar aquí conversando con Magdalena de Petorca, un territorio tan importante y tan emblemático para nuestro trabajo institucional de las últimas décadas. Exacto, o sea, yo creo que debemos partir la conversación preguntando cómo es Petorca, porque no sé si todo el mundo lo conoce. Entonces, ahí, Magda, si nos puedes decir cómo describirías el territorio, las personas que viven allá. Bueno, Petorca es una provincia y dentro de la provincia de Petorca hay una comuna que se llama Petorca y dentro de la comuna de Petorca hay más de 24 localidades rurales y dentro de ello también está una ciudad que se llama Petorca. Entonces, es un territorio muy antiguo, con una historia diaguita, con una historia minera, una historia criancera. Es una comuna muy especial porque se encuentra en el límite norte de la región de Valparaíso y si bien geográficamente eso se denomina zona central, es más bien parecido al norte chico. Es un valle transversal, es una zona semiárida, históricamente semiárida, no solamente a raíz de la sequía, no solamente a raíz de los últimos 30 años. Y bueno, yo soy afuerina de la zona, entonces yo puedo hablar desde lo que yo conocí. Yo conocí un pueblo seco, un pueblo que le ha tocado enfrentar una crisis climática muy grande y una crisis social también. Ha tenido que enfrentar un estado ausente, una distancia muy grande. No sé si han podido ir a Petorca, pero Petorca es un lugar muy aislado. Hay que cruzar un túnel de una sola vía que fue construido en 1907 para poder llegar hasta allá. Y principalmente las comunidades campesinas tienen una vida muy tranquila. Allá no tenemos supermercados, no tenemos grandes avenidas llenas de autos.
Y hay una vida principalmente rural, muy rural, mucho más rural que la periferia, por ejemplo, de la misma ciudad de Valparaíso. Perdón que me cuele ¿Por qué te quedaste? ¿Te quedaste en ese lugar? Porque ya llegaste a hacer tu tesis, llegaste con un propósito académico y con un tema y un territorio por delante. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo también cumplo 30 años este año. Wow. Yo también soy parte de los aniversarios número 30 de este año. Y yo llegué haciendo mi tesis del agua potable rural. Y bueno, en esa instancia a mí lo que me llamó mucho la atención en comparación con mi vida citadina, de la cual yo provengo, es la comunidad organizada. Algo que caracteriza mucho a la realidad de Petorca y que caracteriza mucho sobre todo a la realidad del agua potable rural es la capacidad de organización desde la solidaridad, desde el apoyo mutuo, la autogestión y comprender que sin esos procesos no hay acceso a derechos básicos como es el agua, la soberanía alimentaria, un ambiente libre de contaminación. Y eso fue lo que me ató a esa zona, entender que la capacidad de autoorganización en base al desinterés, el rol de los dirigentes que son dirigentes porque si no la comunidad se cae y tienen que ellos ser capaces de sostener a sus comunidades, ellos y ellas, porque también muchas dirigentes sociales son mujeres y a veces tienen que cumplir más de un rol dentro de su organización. Eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención y descubrí que ahí podíamos hacer muchas cosas, pero no solamente de forma asistencialista y yo con mis conocimientos, ¿no? Sino que todo lo contrario, yo podía aprender de ahí muchas experiencias que finalmente son elementos que sostienen la vida. Y eso fue lo que yo encontré muy enriquecedor. También entender que en un contexto complejo hay estrategias comunitarias para acceder al agua y también hay maneras basadas en la naturaleza para poder acceder al agua versus infraestructura como el embalse Las Palmas, por ejemplo, que es un embalse que pretende acumular muchísima agua, donde la mayoría de esa agua se va a ir a empresas. Entonces, finalmente es ver la vida en medio de la muerte, en medio de un escenario catastrófico, entender que hay una enorme dignidad por parte de los dirigentes sociales, en particular del agua potable rural, y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención y me dieron ganas de quedarme y ya cada vez asumiendo más tareas, más roles dentro de las organizaciones y dentro de la gestión del agua de cosas muy concretas, desde el pozo hasta la señora que se le cortó el agua, ir a ver qué es lo que pasa, hasta ir a hacer una mesa de trabajo con autoridades. Desde lo micro a lo macro hay mucho que hacer y también yo creo que como profesionales jóvenes somos un elemento que realmente sirve allá en la comunidad y va más allá de hacer tu pega. Y eso es lo interesante. Y encontré la vida finalmente allá. Yo creo que en la ciudad igual nos encapsulamos y en el campo encontramos otras cosas más trascendentales para la vida que nos hacen más sentido también. Claro, Petorca igual lo podríamos describir como un lugar con mucho potencial al final, con la unión de la gente, pero claro, ha tenido ciertas dificultades los cuales han hecho de que no se haya podido dar de lo mejor las cosas en el sector. Entonces, bueno, esta pregunta va para Catalina y es: ¿cuál es la relevancia que el programa Servicio País se encuentre en este territorio? Bueno, justamente Servicio País desde sus inicios, desde que nace, está destinado a estar en territorios como este, donde falta manos profesionales, capacidad técnica justamente para sostener, para acompañar, para impulsar, para colaborar con los procesos que las personas que habitan esos territorios desde siempre llevan a cabo de una manera u otra, con más éxito o con menos éxito, pero pensar el país sin sus personas, sin sus comunidades activas y trabajando por el bien común es un error gigantesco. Siempre han estado ahí y siempre han funcionado de la misma manera, pero en una perfecta soledad, en un abandono histórico permanente, con un Estado que no tiene la capacidad para llegar a todos los lugares con la misma potencia, con la misma inversión, con la misma capacidad.
con una empresa privada que a veces funciona como en un carril paralelo al Estado y a las comunidades. Servicio País, en definitiva, trata de enlazar esos mundos, enlazar esos actores, esas iniciativas por el bien de los territorios que tienen los mayores índices de pobreza, aislamiento, dificultades para llevar una vida digna, plena, equitativa, equilibrada con el resto del país que tiene más oportunidades. Entonces, ¿por qué Servicio País está en estos territorios? Porque ahí es donde personas como Magda, que no sé por qué no eres Servicio País, no sé por qué te escapaste de nuestro circuito, pero es como que podríamos darle un honoris causa, porque es como tiene todo lo que hace un Servicio País, justamente es ir, quedarse, aportar, escuchar, entender y poner sus capacidades a favor de procesos de desarrollo de manera inclusiva, participativa, con las comunidades que están sujetas, como dice bien Magda, bajo liderazgos que son voluntarios, que son ad honorem, que están bien estresados y que están envejecidos además. Entonces pasan cosas, cambian las legislaciones, aparece la tecnología como una brecha y una dificultad en vez de un aporte cuando los pilla solos y solas. Servicio País se mete en esos intersticios, genera estructuras de gobernanza y de comunidad que permiten llevar adelante proyectos que son importantes, que son significativos para la vida de las personas que habitan esos territorios. Es como una bisagra, un enlace, un puente entre las necesidades y las oportunidades público y privadas que tienen que actuar en las distintas zonas, en las distintas comunas, localidades, regiones. Podemos como escalarlo, pero en todos los niveles, a nivel nacional, se requieren muchas más manos que estén articulando lo que ahí esté pasando para conectarlo, porque el Estado no puede solo, la empresa no puede sola, las comunidades por supuesto que no pueden solas. Tenemos que generar una estructura distinta. Oye, y en base a lo mismo, nos gustaría conocer un poco más sobre las problemáticas o estas necesidades más sentidas que tú puedes visualizar, Magdalena, en el territorio. Yo sé que este capítulo tiene como eje el tema de la gestión hídrica, entonces me gustaría como abordar un poquito desde ahí, entendiendo que tú también representas estas 24 APR. Sí, yo creo que primero quisiera rescatar lo que mencionaron respecto a la brecha tecnológica con los adultos mayores. Muchos de los dirigentes son adultos mayores y finalmente el programa ayuda a impulsar o acelerar procesos que tienen una potencia de ser. O sea, hay dirigentes con una enorme capacidad, pero que en la soledad y en el aislamiento no pueden. Entonces, esto viene siendo un motor de algo que ya está pasando y que ya tiene fuerza de ser, pero que tiene la dificultad para poder avanzar. Y bueno, y respecto a las principales problemáticas que enfrentan los comités y cooperativas de agua potable rural, si bien son bastante amplios, podría hablar mucho rato de eso. Creo que en dos grandes aristas son las dificultades organizacionales, en un contexto donde tenemos una nueva ley de servicios sanitarios rurales que también amenazan con disminuir el espíritu comunitario de las organizaciones, y tenemos el gran desafío de fortalecer el espíritu solidario, organizacional, la orgánica dentro de estas comunidades y dentro también de las uniones comunales y también dentro de las federaciones ya más nacionales. Entonces, el desafío organizacional dentro de un comité es muy amplio porque hay muchos dirigentes que están solos, que desconocen, que ahora se les presentó un libro gigante de una nueva ley y no saben cómo abordarlo. Son problemáticas que amenazan a la comunidad. La juventud cada vez también está más ensimismada, con ganas de salir, con problemas de narcotráfico. Entonces está compleja la realidad social como para tener organizaciones sociales fuertes. Y por otro lado, un problema estructural del acceso al agua potable rural es la carencia
en infraestructura. Existen diferentes proyectos por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas que están durmiendo en un escritorio, en una oficina, o proyectos que fueron estudiados pero que no tuvieron factibilidad técnica para ser aplicados, que es el caso de muchas comunidades pequeñas, donde hay 8 familias, 20 familias, y para el Estado lamentablemente no hay una factibilidad técnica de llevar una infraestructura de calidad a esos hogares. Entonces se crea una nueva precarización en el acceso al agua, que es el camión aljibe. El famoso camión aljibe, que es mucho más caro de mantener que tirar una tubería y conectar un estanque con una bomba en un pozo. Pero ese proyecto no sale porque el Estado tiene muchas trabas al momento de entregar una infraestructura. O sea, ¿por qué? Porque finalmente no se basa en el derecho humano al agua, sino que se basa en la rentabilidad social. En rentabilidad social, sí. Entonces, esos yo creo que son algunos de los grandes desafíos que tenemos ahora. En sí, los dirigentes del agua potable conocen ya hace más de 30 años, conocen, incluso la cooperativa donde yo trabajo tiene 60 años de historia. Se sabe que el agua se clora, se sabe que el agua se distribuye, hay una cultura del agua potable rural. Hay un conocimiento que está y que radica en las personas que habitan ese territorio, ¿cierto? Y las comunidades de agua potable finalmente son una de las últimas figuras de propiedad colectiva del agua en medio de un modelo de privatización del agua. Entonces, es algo que se tiene que llevar también con orgullo y es un tesoro vivo finalmente, la gestión comunitaria del agua. En un país donde se ha intentado romper ese espíritu comunitario en base al Código de Aguas, por ejemplo. A diferencia de lo que pasa en Latinoamérica, que igual es interesante ver otras experiencias, donde se le exige al Estado el derecho a la autogestión comunitaria del agua. Aquí estamos recién velando por el derecho al agua, al acceso al agua. Entonces tenemos un largo camino, pero también una comunidad muy digna. Entonces yo creo que estos serían como los 2 grandes puntos, como para no extenderme tanto tampoco, porque yo creo que son muchas problemáticas más que podríamos abordar. Claro, es complicada esta situación, ya que se necesita la ayuda de organismos igual más grandes y claro, ciertos aspectos formales terminan dejando fuera a zonas que necesitan de la ayuda. Esta pregunta es para Catalina. ¿Qué rol han cumplido las y los profesionales de Servicio País en el fortalecimiento del tejido social local? Bueno, Servicio País trabaja sobre esa posibilidad y sobre ese activo. Cuando profesionales jóvenes llegan a los territorios en los que trabajamos, que son muy parecidos a Petorca, a lo mejor las temáticas van cambiando, pero al final los nudos siguen siendo un poco los mismos. Los profesionales tienen que lograr la confianza de las comunidades que habitan ahí para poder entonces establecer recién la posibilidad de levantar una cartera de proyectos, de iniciativas en conjunto para poder aportar a ese territorio. Y como bien decía Magda, no llegan con un maletín de herramientas técnicas y un conocimiento que se pone sobre la mesa, sino que se pone a favor de una mesa en donde hay un montón de otros maletines de conocimientos, de herramientas que están en el mismo territorio. Lograr esa articulación, esa conjunción, ese match entre el conocimiento de las comunidades organizadas o por organizarse y los conocimientos técnicos propios de los profesionales hace que se genere una instancia que es muy única, porque es colaborativa, es colectiva y además pone sobre la mesa la necesidad de trabajar en conjunto con la institucionalidad que está presente en los territorios, que son municipios que no son tan distintos de las comunidades que no están trabajando en ese municipio. También son municipios precarios que tienen muy pocos profesionales, muchos de ellos, o tienen equipos muy pequeños que tienen que abordar territorios muy extensos y no alcanzan tampoco a llegar.
también se da centralismo a nivel local. Servicio País permite como distribuir esa posibilidad de oportunidades de manera colaborativa con la institucionalidad dentro de un territorio. El tejido social, cuando es integrado, colaborativo, inclusivo, cuando tiene la posibilidad y la capacidad de sentarse en una misma mesa, es cuando se consolida, por decirlo de alguna manera. Hoy tenemos la mesa de trabajo. La mesa de trabajo en donde está sentada la cooperativa en la que trabaja Magda, el municipio, la DOH, la institucionalidad la unión comunal, en donde en conjunto están generando un proceso de gobernanza muy único, pero relevante para ese territorio, en donde las asimetrías de alguna manera se van desdibujando y comienza entonces en conjunto a trabajar por el bien común de ese territorio. Servicio País está al servicio de procesos como ese a lo largo de todo el país, en casi 100 comunas, en todas las regiones de Chile, trabajando de la misma manera, en distintas fases, en distintos estados, aportando en esa materia. Yo creo que para complementar, yo he conocido varios Servicio País a lo largo de la historia en Petorca, y creo que aquellas personas o profesionales, o ya hay personas más que profesionales que se han hecho parte del tejido social de la Unión Comunal de APRs, han logrado hacer un acompañamiento más sólido que aquellos que se van o que aquellos que no generan un compromiso de participar de la organización. Es decir, los procesos exitosos de acompañamiento son aquellos que no son asistencialistas, sino que los que son parte de. Y creo que en ese sentido, en lo que ha sido nuestro pulso como Unión de APR, donde tenemos mesas del agua, y donde también tenemos una mesa de trabajo con la DOH, que es lo que tú mencionabas, y con la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales y con la municipalidad. Aquellos que han podido llevarle el pulso a estos ritmos de juntarnos, porque nos juntamos y después nos dispersamos por el territorio y luego nos juntamos de nuevo, son aquellos que han podido unir este tejido. Y no solo unirlos ellos, sino que acompañarnos en el proceso de mantener una continuidad en nuestra organización sin interrupciones. Porque esto es igual que el agua, o sea, no podemos cortar el agua, no podemos cortar nuestra capacidad de articularnos entre nosotros para poder velar por nuestros derechos. Entonces yo creo que eso ha sido lo interesante de la continuidad y la capacidad que han tenido los equipos de Servicio País en Petorca de acompañar un proceso que sea continuo. De alguna manera, si pudiera como seguir como en este relato, en esta descripción, yo podría decir con mucha seguridad, creo, Andrea, que Servicio País protege la confianza como un valor y una condición esencial a nivel comunitario. El país vive una crisis de desconfianza que lleva ya un buen rato. En general, la ciudadanía desconfía de su institucionalidad, etc. Esos grados de desconfianza, de fragmentación en el marco de una sociedad también se viven en lo cotidiano, también se viven en los comités con los que se vincula y trabaja Magda, ¿cierto? Hay que estar ahí cuidando que la desconfianza no nos gane la posibilidad de avanzar en conjunto. Servicio País pone ahí su corazón y entiende perfectamente que la desconfianza es un riesgo gigante, quizás el mayor de todos en un marco de superación de la pobreza, que finalmente es nuestro campo de acción. Y en ese sentido, cuando una comunidad le confía a estos profesionales una experiencia, una anécdota, parte de su vida a través de una ONCE o de asistir a una de las actividades
a las que se les convoca, o cuando deciden confiar en nosotros para levantar un proyecto y postularlo y ejecutarlo, nosotros tenemos la misión, el deber de cuidar entre la comunidad también y aportar todo lo que tengamos que aportar para que ese marco de confianza permanezca y no se quiebre, porque a veces una política pública te puede quebrar la confianza comunitaria. No es su propósito, no es lo que está buscando, pero son como consecuencias que tienen cuando no hay una mediación, cuando se hacen sin la participación de las personas a las que está dirigida, cuando no se toma en cuenta la realidad de los territorios para poder ejecutarla. Y gran parte de todo el relato que está haciendo Magda nos está conectando con esa idea. Cuando entra la tecnología, ¿quién pensó en que las personas mayores iban a tener una brecha mayor a la que ya tenían en términos de abandono, de soledad, de desconectividad? Cuando entra la nueva normativa en agua de los servicios sanitarios, ¿quién iba a pensar que esa normativa legal iba a generar un impacto a nivel territorial en organizaciones y comités que son mucho más acotados, que no son una empresa, que no tienen un equipo legal de auditoría, de contadores, detrás, sino que son las propias personas que habitan esos territorios levantando las soluciones de agua en el Chile rural? Y el Chile rural es un porcentaje gigante del país y que sin embargo no está en el radar. Es un 80% del país es rural. Y esto es totalmente invisible. Hoy creo que tenemos la posibilidad de poder, con iniciativas como este podcast y tantas otras como las nuevas mediciones de la pobreza, volver a hablar de pobreza, pero en serio, en el sentido de no dejar que desaparezca del radar, del debate público, ni del conocimiento del país, porque los niños y los jóvenes de Valparaíso, de la región, debieran conocer de primera mano esfuerzos como estos a nivel comunitario, porque si bien están a 3 horas y media, que no es poco, es parte de su territorio, es parte de su idiosincrasia y de su identidad. Oye, sí, yo ahí también quiero reflexionar sobre el rol también del servicio país. Yo creo que Magdalena hacía como un buen resumen de qué implica ser profesional en estos territorios. Entonces, concuerdo profundamente que parte del éxito del programa es también esta vinculación tan fuerte con los dirigentes, con las mismas organizaciones, pero también que sepan aquellos que van a postular que no siempre esto es fácil. O sea, claramente irse a Petorca, como bien lo dijimos, desde el centro de Valparaíso son 3 horas y media y estás en un territorio que está aislado, que está alejado y que claro, que hoy te piden o por los cambios de ley, de legislación, lo que sea, te piden una mayor, digitalización en, por ejemplo, Pedernales, que ni siquiera tiene acceso a internet. O sea, ya son esas brechas también las que hoy nos hacen mirar la pobreza desde otra forma. Y yo, para ir cerrando, y porque estamos en un ciclo de conversación, de conmemoración de la FUSUPO de estos 30 años, me gustaría preguntarle a ambas qué hacemos para los siguientes 10 años. Continuar. Yo creo que algo bueno de los procesos, de los proyectos que nos hemos adjudicado, por ejemplo, de los proyectos que han venido desde Servicio País o desde de esta orgánica que se crea, donde Servicio País es una parte, las universidades son otras, la comunidad es otra, el alcalde es otra, y finalmente hay una orgánica en torno a la gestión comunitaria del agua que ya lleva 10 años y que tiene que llevar 10 años más y continuar. Y hay una historia en común entre los proyectos que hemos hecho y las intervenciones que han hecho los equipos, que tienen que ver con entender la línea de trabajo comunitaria y de fortalecimiento organizacional y de capacitaciones que llevamos. Entonces no hay que inventar la rueda con respecto a cómo continuamos, sino que hay que entender que la realidad se está volviendo cada vez más cruda, que el acceso al agua se vuelve cada vez más difícil
y que lamentablemente estamos en un escenario político y legal que no da confianza, con lo que hablábamos delante. Entonces yo creo que el proceso a seguir es continuar el fortalecimiento de las organizaciones del agua, lograr con la mesa de trabajo, por ejemplo, con la DOH se está logrando amarrar un compromiso político de autoridades con una unión comunal que representa a más de 100 personas, a más de 24 organizaciones. Entonces, esas cosas escritas en piedra, como decías tú allá en la mesa de trabajo, nos permiten dar continuidad y dar paso para que podamos caminar solos en un momento en que ya no va a haber una fundación, en que ya tampoco queremos y tampoco vemos a la fundación como asistencialista, no, tampoco queremos eso. Entonces yo creo que respetando la identidad territorial y los procesos que se han dado y rescatando la memoria del agua, la memoria del río, de las quebradas, de las vertientes, la memoria de la identidad de los habitantes de la comuna, es como se mira el futuro. Yo creo que para mirar el futuro hay que mirar hacia atrás y entender cómo lo hicimos antes, cómo lo hicieron los que estaban antes que nosotros, y con eso podemos entender qué acciones tenemos que seguir adelante. No hay que inventar la rueda, hay que entender la creación que existió antes de nosotros y con todo ese respeto darle continuidad y fortalecer a la organización. Bueno, es una pregunta gigante, unos 10 años en un momento y en un contexto que es tan vertiginoso, en donde los cambios de todo tipo son medios caóticos, medios desordenados, y tenemos además una policrisis que le llaman muchos expertos, en donde lo medioambiental con lo sociocultural tiene un impacto como gigantesco. En ese sentido, en 10 años esta fundación va a seguir insistiendo una y otra vez en que la integración social y la equidad son los pilares fundamentales de avance de un país que sea justo, que sea equilibrado, que sea cohesionado socialmente, porque solo de esa manera vamos a poder enfrentar este y cualquier otro problema. Y en ese sentido tenemos que tomar una decisión que nosotros decimos es un poquito más radical. ¿Qué vamos a preservar? ¿Qué es lo que vamos a ir a proteger? Y que tiene que ver con aquello que se conoce, con esta rueda que no hay que inventar, a la que hacía referencia Magda. Pero también tenemos que tomar una decisión colectiva, conjunta, cohesionada respecto a aquello que necesitamos transformar. No es solo ir a buscar atrás y conservar, es que también tenemos que ir a buscar adelante aquello que necesitamos para que sea posible la vida, la convivencia, la felicidad de los chilenos, chilenas y del mundo, por supuesto. Yo lo miro a nivel de humanidad. Hace poco estuvimos en Congreso Futuro. ¿Qué humanidad queremos ser? Esa fue la pregunta, una tremenda pregunta. ¿Cómo queremos convivir con el otro de aquí a 10 años más? ¿Y qué tengo que hacer yo para en ese proceso ser feliz, estar bien, pero que el otro también logre estar tan bien como yo? Esa equivalencia en la experiencia de vida, en la experiencia vital, es la que a esta fundación mueve y en donde intenta hacer su mayor aporte, que todos y todas tengamos la posibilidad de experimentar una vida buena, que no es lo mismo que la buena vida. Son cosas distintas. No, y ahí no hablamos de granitos de arena, sino que en el fondo de vincularnos significativamente, de poner a disposición nuestras cualidades, de en el fondo poder entregar al servicio un año de nuestras vidas en los territorios, pero con esta cercanía y con esta como cariño que también uno le pone al trabajo, y que sé que lo has visto, Magdalena y Cata, con todos los equipos de Servicio País desde la Fundación.
Yo les quiero agradecer profundamente el haber sido parte de este quinto capítulo, de compartir junto con nosotros sobre esta temática que tiene que ver con la gestión hídrica de un territorio tan particular como Petorca, y también cómo hemos desarrollado a lo largo de los años del programa Servicio País, marcando una diferencia en el trabajo con estas organizaciones. Muchas gracias por esta oportunidad, agradezco esta conversación y todas las otras conversaciones que se puedan ir dando. Creo que siempre es bueno llevar el debate fuera del túnel de Petorca y también llevar las mentes inquietas y los conocimientos al territorio. Así es, así que a todos quienes escuchen, inspírense en todo lo que Magdalena ha compartido con nosotros, porque son territorios que los necesitan, que los están esperando, donde ustedes, profesionales jóvenes, van a adquirir todos los posgrados que no van a adquirir en ninguna aula universitaria. Así que yo quiero agradecerte, Magdalena, por compartir, por acoger a los equipos Servicio País, integrarlos también en estos procesos que están llevando en Petorca, pero además como felicitarte también por el arrojo de haber apostado por un territorio que no era el tuyo, para poder poner lo mejor de ti a favor del bien común de esa comunidad. De verdad, muchas gracias por compartir esa experiencia. Sí, muchas gracias a ustedes también por el espacio. Gracias por acompañarnos, Magdalena y Catalina, en este quinto capítulo de 30 años, 30 voces, historias desde la región de Valparaíso. Ha sido una alegría conversar con ustedes, revivir momentos clave y proyectar los deseos para el futuro de Servicio País en nuestro territorio. Muchas gracias por escucharnos y ser parte de esta celebración que une a FUSUPO, la Escuela de Periodismo de la PUCB y el proyecto CUBIC, en un recorrido sonoro por las historias que han marcado estas 3 décadas de compromiso con los territorios y sus comunidades. Les invitamos a seguir conectados y conectadas a esta serie de conversaciones. Nos encontramos en el próximo episodio con nuevas voces y más historias que inspiran. Hasta pronto. La Fundación para la Superación de la Pobreza, Servicio País, y la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través de su proyecto CUBIC, presentaron 30 años, 30 voces. Historias desde la región de Valparaíso. Un podcast para conmemorar nuestros 30 años de trabajo y compromiso por un país mejor. Gracias a cada uno y cada una por haber sido parte de esta conversación.